dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Aunque ya han pasado unos meses desde su lanzamiento, hoy os traemos el análisis de un terminal de una firma francesa que está creciendo mucho gracias al buen trabajo que están realizando. Obviamente nos estamos refiriendo a Wiko y en este caso a su Wiko Pulp, un terminal muy interesante y que ya mismo pasamos a analizar. Por lo tanto, comenzamos. Antes de nada queremos agradecer a Wiko España que nos haya cedido este terminal para su revisado y análisis. Dicho lo cual, como siempre, vamos a empezar repasando su acabado estético y sus materiales de construcción. Deciros que estamos ante un terminal que podríamos clasificar dentro del sector de la gama media-baja de Android, contaría con 5 pulgadas y sus acabados son en este caso de policarbonato. Deciros no obstante que su diseño es muy bonito y que también su sensación a la mano es muy agradable. Esto se consigue principalmente gracias a su parte trasera, que está fabricada en polipiel o en plástico que imita la piel y que le da una sensación al tacto muy buena, muy al estilo del LG G4. Deciros también que en este caso esta parte trasera es extraíble y que gracias a ello podremos acceder a la batería y a los slots para las tarjetas SIM y la micro SD. Las medidas exactas del terminal son en este caso 143,9 milímetros de alto por 72,2 milímetros de ancho y 8,5 milímetros de grosor, siendo su peso de solamente 149 gramos. Como veis, es un terminal bastante compacto y que cabe prácticamente en cualquier bolsillo. En cuanto a la personalización, deciros que estamos ante uno de los puntos más llamativos de este terminal, ya que lo podremos conseguir en diferentes colores, algunos muy juveniles como puede ser un rojo chillón o un azul eléctrico o incluso un color chocolate, o algunos más clásicos como podrían ser el blanco o el negro. Si nos fijamos ahora en el frontal del teléfono, en su parte superior podremos encontrar la cámara delantera junto a un pequeño flash LED que nos ayudará mucho a la hora de hacer selfies. También encontraremos un altavoz para conversación y un LED de notificaciones bastante correcto. En la parte inferior de este frontal no tendremos botón alguno, ya que la clásica botonera de Android se incluye esta vez dentro de la pantalla del dispositivo. Si nos vamos ahora a los marcos laterales del teléfono, estos son de aspecto metálico y deciros que en su lateral derecho encontraremos los botones de subir y bajar volumen junto con el botón de power o encendido. En el lateral izquierdo no tendremos ningún botón y en el marco superior podremos encontrar el clásico jack de 3,5 para auriculares. Ya si nos vamos al marco inferior encontraremos un clásico puerto de carga micro USB junto con un micrófono de cancelación de ruido. Finalmente, en su parte trasera podremos encontrar la cámara principal de nuestro teléfono junto con un flash LED monotono, el logo de la firma y un poco más abajo tendremos el altavoz principal de sonido multimedia. Hecho ya el repaso estético, vamos a hablar ahora de la pantalla de este Wiko Pulp. En este caso deciros que estamos ante un panel IPS con una diagonal de 5 pulgadas y resolución 720 HD. Esto nos arrojará una cantidad de 294 píxeles por pulgada y tenemos que deciros que la ocupación del frontal es de aproximadamente un 65%. Deciros en este caso que el visionado es bastante correcto y que la resolución 720 le sienta de fábula a un panel de 5 pulgadas. Aún así, entendemos que el brillo es un pelín corto en su nivel máximo, pero esto apenas le resta calidad a un panel que, como os digo, es de una calidad bastante aceptable. En cuanto al sonido multimedia del dispositivo, la ubicación trasera de su altavoz nos permitirá jugar a juegos sin tener miedo a taparlos con las manos. Eso sí, cuando coloquemos el teléfono en una posición horizontal para poder ver un vídeo, podemos correr el riesgo de taparlo u obturarlo. El teléfono en este caso deciros que suena de una manera bastante correcta y os pongo un vídeo. Pasemos ahora a analizar la cámara de este dispositivo. Contaremos en este caso con un sensor principal de 13 megapíxeles y apertura focal 2.2. Tendremos también un flash LED monotono y la posibilidad de autoenfoque. Deciros que estamos ante una cámara bastante normal y dentro de la media, y es muy probable que no sea el mejor aspecto de este dispositivo, pero también tenemos que tener claro el rango de precios en el que se mueve este Wiko Pulp. En condiciones de buena luminosidad podremos sacar unas fotos bastante decentes e incluso de una calidad notable, pero en cuanto cae la noche la cosa cambia y el ruido hace acto de presencia. En cuanto a la grabación de vídeo, deciros que podremos filmar como máximo a resolución Full HD 1080 y a 30 frames por segundo.
Respecto a la aplicación de cámara, se agradece que no sea la típica aplicación que traen muchísimos dispositivos, ya que esta nos ofrecerá una interfaz diferente y algún modo que otro bastante curioso, como podría ser el modo panorámico, el modo HDR o un modo manual bastante completo, donde podremos modificar diversos parámetros como puede ser la ISO, la velocidad de obturación o la exposición de la fotografía. Para finalizar, en el apartado selfie deciros que contaremos con una cámara de 5 megapíxeles y además contaremos también con un pequeño flash que nos ayudará muchísimo en condiciones de baja luminosidad. También deciros que en el apartado del vídeo podremos grabar igualmente a resolución máxima Full HD 1080. Terminado el repaso a la cámara, vamos a hablar ahora del rendimiento de este Wiko Pulse y ya tengo que deciros que nos ha sorprendido gratamente. Su hardware incorpora un procesador de 8 núcleos, en este caso firmado por MediaTek, un 6592M corriendo a 1,4 GHz y le acompañará en este caso la GPU Mali 450. En el tema de la memoria tendremos 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno que podrán ser ampliables por tarjetas microSD de hasta 64 GB. Bien, pues como podéis ver en las imágenes, le hemos pasado juegos pesados como podrían ser el Asphalt, el Death Trigger 2 o el Nova, y salvo algún pequeño tirón los ha movido todos perfectamente. Es más, con la multitarea abierta hemos pasado de un juego a otro sin que el teléfono se resienta lo más mínimo y no ha cerrado ninguno de ellos, cosa que nos ha dejado bastante sorprendidos. Por lo tanto, hay que felicitar a Wiko en este sentido por la gran optimización de este teléfono. Respecto a la conectividad, deciros que en este caso contaremos con dos versiones, una versión 4G y una versión 3G. Ambas serán Dual SIM y admitirán dos tarjetas micro SIM. En cuanto al resto, lo típico, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, también tendremos radio FM y conexión OTG mediante nuestro puerto micro USB. Y ya para finalizar este apartado, veamos cómo anda este Wiko Pulse de batería. En este caso contaremos con la cantidad de 2500 mAh sin tecnología de carga rápida, eso sí. Tenemos que deciros que esta cantidad, unido al tamaño de la pantalla y a la resolución de la misma, se antoja más que suficiente para que podamos acabar el día sin muchos problemas, aunque como siempre dependerá del uso que hagas de tu dispositivo. También tenemos que deciros que gracias a la buena optimización de este procesador, esta batería apenas consumirá cuando el teléfono esté en modo reposo. Y ya para terminar nuestra review, solamente nos quedará hablar del apartado del software. Tenemos que deciros que en este caso este teléfono vendrá con Android 5.1 Lollipop corriendo prácticamente en su versión stock, lo cual se agradece y mucho, máxime cuando muchos fabricantes se empeñan en personalizar al extremo su dispositivo. Todo se moverá de una manera muy rápida y muy fluida, y además Wiko ha implementado pues una serie de opciones como podrían ser por ejemplo el doble toque para despertar la pantalla, lo cual se agradece y bastante. Tenemos que deciros que en líneas generales la implementación de este software es una maravilla y chapó por Wiko en este sentido. Ahora sí, terminado ya el repaso a nuestro Wiko Pulse, tenemos que hablar de su precio y su disponibilidad. En este caso podremos conseguirlo en su versión 4G desde 140 €, un precio muy interesante, sobre todo si tenemos en cuenta que lo compramos en España, es un fabricante europeo y por lo tanto tendremos 2 años de garantía. Visto el precio, vamos a hablar ahora de sus puntos positivos y de sus puntos negativos. Como primer punto positivo, vamos a elegir el diseño y la personalización. Su original tapa trasera unido a los colores juveniles de este dispositivo hacen que esta sea una de sus principales señas de identidad. Como segundo punto positivo, vamos a elegir la experiencia de usuario. En este caso, aquí podremos meter tanto el rendimiento como el software. Wiko ha hecho un gran trabajo con este teléfono y lo ha optimizado de tal manera que la experiencia de usuario es toda una delicia. Y como tercer punto positivo, vamos a elegir la batería. Aunque esta no sea la mayor autonomía del mundo, sí es cierto que para este Wiko es más que suficiente. Aparte, en tiempos donde todos los teléfonos son unibody, esta batería extraíble le da un plus a nuestro dispositivo y por lo tanto podremos llevar una segunda batería adicional totalmente cargada en el bolsillo para cambiarla en cualquier momento. Visto los puntos positivos, vamos a ver ahora los puntos negativos. Como primer punto negativo vamos a elegir las ausencias. En este caso, diversas ausencias como podrían ser el sensor de huellas, algo prácticamente obligatorio en un teléfono hoy en día. Tampoco tiene chip NFC, no tiene resistencia al agua o al polvo, no tiene banda 800 y tampoco tiene en este caso ningún tipo de protección contra arañazos en la pantalla al más puro estilo Dragon Trail o Corning Gorilla Glass. Y como segundo punto negativo vamos a elegir la cámara. A ver, es cierto que hemos visto cámaras peores que esta y también es cierto que podemos sacar fotos bastante decentes, pero creemos que la cámara no está al mismo nivel que el resto de apartados de este dispositivo y por lo tanto lo ponemos como un punto negativo o a mejorar.
Por lo tanto, repasados ya los pros y los contras de este dispositivo, vamos a hacer ahora una valoración genérica sobre el mismo. La verdad es que nos ha sorprendido gratamente este Wii-Copal y durante el tiempo que lo hemos usado hemos podido jugar, hemos podido navegar y hemos podido consumir contenido multimedia de una manera muy fluida y sin ningún tipo de problema. A esto hay que añadirle un precio bastante atractivo y su aspecto tan juvenil, por lo tanto lo convierten en un regalo perfecto para alguien que busque un teléfono correcto y sin mucho alarde. Dicho lo cual, nosotros nos despedimos ya aquí, no sin desearos que pasáis un buen fin de semana. Esta noche se juega la finalísima de la Champions entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid y solo nos queda decir aquello de que gane el mejor. ¡Hasta otra, neuróticos!